Vamos a hablar, como hemos prometido, de Sansón, que es un tema que está en el candelero. No, pero... ¿De qué otra cosa No, ya hablan pasó. los diarios? Sí, basta abrir el diario para encontrar Sansón, la verdadera historia, etc. Muy bien. Comencemos diciendo quiénes eran los filisteos. Ocupaban un pequeño territorio en la costa asiática del Mediterráneo, y allá por el siglo VII a.C., ese pueblo se desintegró. Pero de algún modo llegaron y fueron conquistando progresivamente la antigua Palestina en su época de mayor esplendor. Estuvieron allí junto con los amonitas, los amalecitas, los moabitas y también con los hebreos, con quienes tuvieron un conflicto. Estaban en guerra con los hebreos. Muy bien, así que debemos saber que había un pueblo que eran los filisteos, que estaba en Palestina y que eventualmente estaba en guerra con los hebreos. Cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, eligieron un rey, como saben ustedes, mediante la suerte, y ese fue Saúl. Debía ser muy poco poderoso, porque en la primera batalla que enfrentaron a los filisteos, el ejército tenía solamente una espada y una lanza, por todo armamento. Eran muy numerosos, pero tenían una espada y una lanza. Me imagino yo, se irían turnando en el uso de estas armas. Que tienen así una lanza y una espada para 400, tiene un efecto logístico espantoso. Muy bien, entonces perdieron la batalla de Gelboé, y Saúl, que era el que comandaba el ejército, se suicidó. Incluso calculo yo que habrá tenido dificultades para que le dieran o la espada o la lanza para poder suicidar. El segundo rey fue David, y ya tuvo un ejército muy bien armado. Y se apoderó de la ciudad de Salem, que luego se llamaría Jerusalén. Recién entonces los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron una forma más augusta a partir de esta instalación. Todavía no había templo, pero lo hubo poco después, ya que el hijo de David, Salomón, fue el que construyó el templo. En aquel contexto, o mejor dicho, en este contexto, debemos ubicar la historia de Sansón y Dalila, su mujer. No su mujer Barton, sino la mujer de este muchacho Sansón. Dalila parece que era una filistea que vivía en el valle de Sorek, si me permiten la ubicación. Vivía lejos. Allá donde Judas perdió el poncho. Uno de los más famosos seres judíos, que era Sansón, se enamoró de Dalila. Ahora bien, Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza y mucho menos por su inteligencia. Parece que era un poco bestiún. Sin embargo, la Biblia le otorga una categoría de juez que es bastante discutible, puesto que todas sus hazañas se mencionan como episodios de fuerza, de destrucción, etcétera, y nunca hay episodios de actos justos. Pero bueno, nuestro amigo Jacob Burckhardt, que escribió sobre los griegos, dice que el heroísmo no debería pensarse en términos de una moral intachable. Un héroe no es un hombre, al menos un héroe en el sentido clásico, ¿no? Esto es difícil de pensar para nosotros, para los argentinos, para los orientales, que estamos acostumbrados a que nuestros héroes deben tener una moral intachable. Artigas debe tener una moral intachable y San Martín también. Pero el héroe concebido en el sentido clásico, pienso en Aquiles, en Heracles, en Odiseo, eran tipos de un gran valor físico y sin embargo por ahí muy propensos a la desmesura, incluso al delito, y sin embargo eran héroes igual. Heracles no dejaba una macana por hacer, y sin embargo el héroe
por antonomasia. Muy bien, no es por antonomasia, pero lo es. Sansón tuvo un primer noviazgo con una filistea que no era Dalila, atención. La primera novia de Sansón se llamaba Timná. Me gusta mucho este episodio. Bueno, le gustó Timná, es un nombre un poco molesto, ¿no? Sí. Para pedirle cosas a una novia llamada Timná o para susurrarle en los momentos más interesantes. Timná, Timná, que viene gente. Y para cantitos de cancha ni le cuento. No. Entonces Sansón, bueno, le gustó la mina y solicitó a sus padres, a sus propios padres, a los padres de Sansón, que lo dejaran casarse con Timná. Padre, ¿puedo casarse con Timná? No, dijo el padre, porque es una muchacha que no es judía, es filistea, imagínate. Y Sansón insistió. No, quiero casarme. Muy bien, dijeron los padres. Y se dirigieron todos, padre y Sansón, a la casa de Timná para hacer el compromiso. Ya me imagino yo, había algunas negociaciones previas, no es que uno toca en el timbre, ¿quién es? Uno que quiere casarse con su hija, no era tan fácil. Pero bueno, Timná vivía también en otro lugar y en la mitad del camino se toparon con un león que los enfrentó y Sansón lo despedazó con sus manos. ¿Con las manos? Con la mano directamente, incluso con una mano sola. Con una mano atrás, para hacerse ver. Para alardear. Claro, y con la otra adelante. Y con la de adelante despedazó al león, fíjese usted. Bueno, hicieron el compromiso con los padres de Timná. ¿Y cómo no le van a entregar a la hija si acaba de despedazar un león con una mano? El padre... Y bueno, pero justamente a mí me gustaría tener un pariente que fuera capaz de despedazar leones con una mano sola. Sí, igual también qué preocupación para los padres. ¿Para los padres de quién? ¿De la mina? De la mina. Y sí, porque... Que no tuvieran una discusión fuerte. No, porque mirá si era un poco mano larga el tipo. Bueno, hicieron el compromiso y se volvieron. Días más tarde, Sansón regresó solo a la casa de Timná y se encontró con el león que le había matado. Y estaba el esqueleto. Y ese esqueleto había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Sansón metió la mano y se afanó el panal y se lo fue comiendo por el camino. Y se celebró la boda. Se celebró la boda en la casa de la novia. Advierte así que hay también una matrilocación, ¿no? Porque la costumbre indicaba que los esposos debían vivir en la casa de la suegra. El caso es que se celebró un banquete para festejar el casorio, al que asistieron 30 invitados y debía durar 7 días. Epa. 7 días. Para celebrar el convite, para alegrarlo, Sansón propuso una adivinanza. Una adivinanza para 7 días de banquete no es gran cosa, pero en aquellos días la gente no era tan impaciente como ahora. Entonces propuso un acertijo y dijo que si alguno adivinaba, él pagaría 30 sábanas y 30 mudas de ropa, 30 muditas. Ah, si las mudas hablaran. Pero que si nadie resolvía la adivinanza, todos los invitados tenían que pagarle a él con ropa. Bueno, se aceptó el desafío. Y Sansón planteó la adivinanza. Dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, todos empezaron a decir cualquier cosa, cosa que no era. Esas cosas que uno dice para las adivinanzas, el yacaré, el gato, tu hermana cuando anda en monopatín, qué sé yo, todas esas cosas. Pero nadie adivinaba. Ahora bien, Timná, la novia, la esposa, se habían casado esa misma noche, lo asedió a Sansón para que le revelara la respuesta al acertijo. Y todos los días del banquete, recuérdese que duraba 7, insistía. Decime, ¿qué? La noche del tercer día lo consiguió. Sansón le dijo, lo más dulce es la miel y lo más fuerte es el león.
Bueno, la respuesta no parece corresponder a la pregunta. No, es rarísimo. Pero así consta en el libro de los jueces. Sansón le pidió a su novia que guardara el secreto, pero ella, que era medio estómago resfriado, corrió a contarle a los invitados la respuesta. Y los invitados enseguida respondieron orgullosos y fueron indemnizados cada uno con 30 sábanas y 30 mudas. Es decir, Sansón fue traicionado por su mujer. Cuando los invitados le iban diciendo la respuesta, todos le decían lo mismo, ¿no? Lo más dulce la miel, lo más fuerte el león. Sansón sospechó que su mujer se las había revelado. Mirá Muy vos. buena deducción. Muy buena deducción. No, o sea que no era tan bestia como parece. Y entonces, una vez que llegó a esa conclusión, mató a los 30 invitados. ¡Señor! Como hubiera hecho cualquiera. Pero ¿cómo va a Imagínense. terminar el casamiento así? Y les quitó además la ropa para cobrarse la apuesta. Bueno, después se volvió a casa de sus padres, enojado con la mujer. Y yo hubiera hecho lo mismo. Si mi mujer lo primero que hace es contarle el resultado de una adivinanza a los 30 invitados del banquete que dura 7 días, yo me vuelvo inmediatamente a la casa de mis padres. Al poco tiempo Sansón volvió a reclamar a su esposa. Dice, no, volvió a la casa de Timná y le dijo a los padres de Timná. Timná dice, será traidora, pero es mi mujer, así que me la voy a llevar. Y el padre de Timná le dijo, mirá, yo pensé que ya no lo querías más, y se la entregué a un filisteo que ya la tenía entre ceja y ceja desde hacía mucho. Ahora bien, la reacción de Sansón fue tremenda. Bueno, me imagino. Sí, que va a buscar imagínese. a su legítima mujer y el padre le dice, mira, como tardabas en venir, se la entregué a un filisteo que la deseaba desde hace mucho tiempo. Igual que expeditivo el padre, ¿no? El padre, padre hospitalario con los amantes de la hija. Y la hija, acá entre nosotros, Sí, un digamos, También hospitalario. que cualquier tranvía la deja en las inmediaciones. Entonces Sansón, al enterarse de eso, tuvo una reacción desmesurada. Más que la que tuvo, ¿verdad? Diría que más. Reunió a 300 zorros, los ató por la cola de a pares. En el nudo de ambas colas colocó, o sea, entre cola y cola, antorchas encendidas. Naturalmente los zorros, al ver sus colas anudadas y ardientes, salieron rajando. ¿Qué es lo que hace un zorro en un caso así? Sale rajando. Sí. Corrieron hacia los sembradíos y los incendiaron. Mira el trabajo que se tomó. Sí, era más fácil tirar un foco. Era en los más fácil sembradíos. matar a 30, como hizo la otra vez. Bueno, era una venganza difícil y trabajosa, evidentemente. El caso es que los campos quedaron destruidos. Entonces los filisteos damnificados fueron a reclamar ¿a quién? Al padre de Timná. Y el padre le dijo que Sansón ya no era más el novio de la hija, así que no tenía nada que ver en el asunto. Entonces los vecinos quemaron a Timná y a su padre, tal vez aprovechando el fuego de los sembradíos. Después también buscaron a Sansón y lo atraparon, pero él se liberó y mató a 1000 personas. Revoleando, ¿cómo los mató? Revoleando la quijada de un burro que encontró por ahí. No se sabe si encontró por ahí un burro o la quijada de un burro. Si encontró la quijada de un burro, es fácil. Tomás la quijada y matás a 1000. Sí. Pero si encontrás un burro, ya viene el problema de cómo extraerle la quijada para luego asesinar a 1000 personas. A este tipo le gustaban las venganzas difíciles. Además le das mucho tiempo a las 1000 personas a ponerse a salvo aparte le digo cuando una ven que le está sacando la quijada a un burro, una cosa que suele ser un poco enojosa. No, y el burro es capaz de cualquier cosa menos que le saquen la quijada estando vivo. El burro Se resiste, no le gusta. es bueno el burro, pero mientras no le toquen la quijada. Ahora bien, después de matar a 1000 personas, parece que sintió sed, como cualquiera que mata a 1000 personas. Y pidió entonces a la divinidad agua. La divinidad procedió a quebrar una muela de la quijada que
que tenía en la mano Sansón, y de esa muela brotó una fuente. Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza y se encontró con una prostituta y se unió a ella, por no decir otra cosa. Pero los filisteos que lo andaban buscando trataron de apresarlo y matarlo. Sansón se dio cuenta y salió corriendo. ¿Cómo resolvió la situación? Sí, sí. Bueno, finalmente conoció a Dalila, que es lo que todos estábamos esperando, ¿no? Esta es la mujer más famosa de Sansón, pero la Biblia no cuenta nada de ella ni de su familia. Solo se dice que luego de conocerla, Sansón dormía con ella. Es decir, bastante. Bueno. No hace falta decir más, No, señor. señora. Se sobreentiende todo. Claro. Bueno, los jefes filisteos estaban desesperados por conocer el secreto de la fuerza de Sansón, como si toda fuerza escondiera un secreto. Ay, queremos saber el secreto. Y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de recibir un regalo por cada filisteo, siempre y cuando consiguiera averiguar el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila comenzó a preguntarle, pero él respondía cosas falsas en su astucia. Entonces, primero le dijo que debían atarlo con 7 mimbres verdes para que él perdiera la fuerza. Entonces lo hicieron y Sansón rompió las ataduras cuando se desperezaba al amanecer. Después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas podrían neutralizar sus fuerzas. Los filisteos lo hicieron y fracasaron nuevamente. Y finalmente le dijo la verdad, ya cansado. Vio que también Sansón enseguida le decía, como le dijo a la otra la adivinanza, ahora le dijo, mira, me tenés cansado. El secreto de mi fuerza es esta. Explicó que por ser nazareno, Dios le había ordenado que no debía cortar sus cabellos en toda su vida. En el pelo residía el secreto de su fortaleza. Cuenta Sir James Fraser que la cabellera sin cortar era el símbolo de la dedicación al servicio de Dios. Recuérdese que Jesús, también nazareno, había dejado crecer su cabello como símbolo de su religiosidad. Ahora bien, Dalila, enterada de este secreto, ¿qué hizo? Lo reveló. Pues, el pelo. Y un día, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y en ese momento lo apresaron, aprovechando la pérdida de fuerza. Desde ese momento la Biblia no menciona más a Dalila. John Milton escribió un poema en donde imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Pero este es un invento de Milton. Según Robert Graves, Sansón era un dios solar palestino, incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo, en el mito del dios solar, cumple, al volver a crecer, un papel similar al sol que renace con sus rayos débiles al principio, pero más fuertes a medida que avanza la jornada. Bueno, los filisteos, que ya lo tenían vencido a Sansón, pensaron que también habían vencido a Jehová y quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a un dios que tenían ellos, que era con aspecto de Tritón, mitad hombre, mitad pez, esos dioses que tenían estos tipos. El caso es que lo llevaron a un templo para ser exhibido, para darse de que, mirá. Pero los filisteos no observaron que el pelo le había empezado a crecer otra vez. Le crecía rápido a Sansón. Bueno, en medio de los festejos, Sansón estiró los brazos, hizo presión sobre una columna y el templo se vino abajo. La construcción filistea no era gran cosa tampoco. Y allí murieron todos los filisteos, menos 1000, que ya habían muerto antes cuando Sansón los había matado con la quijada. Pero también murió Sansón. Y ese final de dignidad trágica le permitió a Sansón ocupar el número 12 del libro de los jueces, solo por ese final trágico. Según Fraser, Sansón es una figura jovial que ofrece un contraste con el resto de los jueces, pero Fraser pensaba que Sansón era un calavera, un libertino,
un hombre vulgar, un pendenciero, un fanfarrón, compadrito, una gran siete. Lo último lo agregué yo, pero porque me entusiasmó la serie de Fraser. Bueno, hasta aquí llega la historia de Sansón, que todos conocíamos, pero acá hay algunos detalles que nuestro equipo de producción pudo indagar merced a un arduo trabajo, incluso entrevistaron funcionarios, etc. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que teníamos que buscar tangos sobre personas que tuvieran mucha fuerza o sobre miel y leones. Es difícil eso. Y nos dio el tango Padrino Pelao. ¿Y qué tiene que ver? Y no habla de la fuerza, pero sí de la calvicie, creyó el discotecario. Sin embargo, no habla de la calvicie. No, habla de la falta Pelao de en el dinero. sentido de pobre. La costumbre de que los padrinos de las bodas arrojaran monedas para que los niños las recogieran, etc. Y cuando no arrojaba monedas o arrojaba pocas, los niños le gritaban, padrino pelado, diciendo, padrino, tú no tienes dinero, etc. En aquel entonces no tener dinero era políticamente incorrecto. Y ahora también. Bien, el caso es que Padrino Pelao pertenece a Enrique Delfino y a Alberto Vacareza, que Delfino era un gran pianista y Vacareza era autor de teatro, ¿no? De todos modos, tiene absolutamente todo que ver con Sansón. ¿En serio? A mí me parece que sí. Pero... Porque, ¿qué hicieron estos tipos? Pusieron Padrino Pelado para hacernos creer esto que yo acabo de decir. No, señor. Sin embargo, allá en su coleto estaban aludiendo a Sansón. Pero si no dice nada. Pero no lo querían hacer porque... ¿Por qué no hablan los diarios de Sansón? Porque no Porque no- interesa ahora, no es parte de la actualidad. Sí, sí, por algo no hablan, señor. Pero no, señor. Yo he dicho que hablan, pero es mentira, no hablan. Por algo no hablan. Cuando los diarios no hablan de una cosa, es porque Lo está ahí está tratando de el asunto. ocultar, pero no. Pero tampoco se Sí, habla en los sí. bares de Sansón, ni en los colectivos, ni en las salas de espera, en ningún lado se Pues habla. justamente porque se oculta. Cuanto más se oculta una cosa, yo más sospecho, y yo tengo esa visión suspicaz del universo. Y no me mire así porque empiezo No, ya no, señor, no lo miro a de ninguna sospechar que manera. usted me mira así por alguna razón. Hablaremos de personajes memoriosos, personajes y grupos que se destacaban por tener una capacidad extraordinaria de memorización. En la antigüedad griega, los aedas o aedos, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, dioses o navíos. Estas listas de nombres inconexos servían para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético, que por ser dueño de sentido fluía de la memoria con mayor facilidad. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia en Maratón, en Salamina, en las Termópilas. Era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro. Lo tenía montado entre ceja y ceja. Simónides fue el que más premios sacó en los concursos de poesía. El espíritu agonal de los griegos incluía también el campo del arte. No solamente competían en juegos gimnásticos, sino que también lo hacían en juegos artísticos y particularmente en poesía, para no hablar de las tragedias y las comedias, cuya competencia era verdaderamente un acontecimiento, pero muy perfilado. Usted sabe que todos los ciudadanos tenían la obligación de pertenecer a algún coro, por ejemplo. Entonces, los coros intervenían en las tragedias que se presentaban, en los concursos, y prácticamente todo el pueblo estaba involucrado de un modo u otro en alguna de las tragedias que se representaban.
Bueno, el caso es que Simónides era el que más premios se sacaba y Píndaro quedó nerviosamente segundo en muchas oportunidades. Bueno, Simónides era siempre consultado por su poder de cita, por casi todos los poetas, ¿no? Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró temprano. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y de ese modo pudo reconocerse a los finados. Según Platón, otro tipo llamado Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que fue aumentando hasta llegar a ese punto a lo largo de su vida. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria porque se pensaba que la escritura, podía llegar a ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura. No se sabe si para impedir la divulgación de sus secretos o para que sus alumnos no dejaran de ejercitar la memoria, que de hecho se necesitaba para pasar los complicadísimos ritos de iniciación. Los sacerdotes druidas, sacerdotes celtas llamados druidas, eran reclutados entre jóvenes que alcanzaban el más alto rango, o también entre aquellos que presentaban señales del favor divino. Antes de alcanzar el título sacerdotal había que estudiar 20 años. Uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las extensas sagas de la serie mitológica. Algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Es una prueba un poco difícil y especialmente enojosa cuando uno no la cumple. Otro. San Agustín tenía una memoria notable, pero admiraba mucho a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, ciertamente con gran menoscabo de la eficacia poética. Cicerón habla también de un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de su memoria. Así dice Cicerón. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, el que no ejercitaba la memoria tenía pésimas digestiones. Entre los poetas más cercanos en el tiempo cuentan que Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, tenía entonces 18 años, Racine. Estudiaba en la bahía de Port Royal, ahí donde se escribió la gramática, ¿no? Aquella gramática general, por esos años además yo calculo. Bueno, estudiaba allí Racine bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo, griego, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Bueno, Racine se fue al bosque con el libro, había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán, que se lo arrebató y lo quemó. Entonces el tipo se consiguió un segundo libro del mismo título. También fue descubierto y quemado. Y eso lo animó a Racine a buscar un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria. A continuación entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Quemalo nomás. Bueno, ya fuera por miedo o por pasión, Racine sostuvo esta costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía.
durante el tiempo que permaneció allí, se aprendía de memoria los libros. Del mismo modo que Simónides, Racine era constantemente consultado por su literalidad. Enseguida decía a qué obra pertenecía un verso, por más que fuera muy poco transitado. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Las palabras son estas: siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleiten, fuérzate a aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo de aflicción, tengas el remedio preparado, como si lo llevaras escrito en la mente. Un poco largo, un poco palabrero, ¿no? Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Swift, para el caso de los pobres Struldbrugs en los viajes de Gulliver, ¿no? Se trataba de los inmortales, que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego, gradualmente, iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Struldbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase, puesto que a cada paso olvidaban la palabra antecedente. En el caso contrario está el pobre Funes, en su mundo abarrotado, Funes que lo recordaba todo, ¿no? Y en aquel mundo no había sino detalles. El recuerdo era tan minucioso que lo inhabilitaba para cualquier actividad. Y como dice Borges, el menos, ¿quién otro? Si no, ya que escribió el cuento, ¿no? El menos importante de sus recuerdos era más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice Borges, ¿eh? Hay que decir que la memoria sirve también como hilo del collar de estos numerosos seres que somos. A veces puede conjeturarse que cada día somos alguien diferente, o que el hombre de hoy ha venido a sustituir al de ayer, y que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando de tal modo que casi somos una sucesión de personas diferentes. Pero el hilo que ensarta esas cuentas, ese hilo es la memoria. Pero también es cierto que la memoria puede ser falsa. A lo mejor los hilos del collar están anudados y tenemos las cuentas del collar recorriendo caminos artificiales. Hablo de la memoria como género ficcional, gente que recuerda cosas que no han pasado nunca. Yo creo que es siempre así, que todas las cosas que recordamos no han pasado nunca, pero bueno. No hay ninguna seguridad de que seamos nosotros tres los mismos que han estado aquí la semana pasada haciendo el programa. Por ahí somos otros. Nadie se da cuenta y mucho menos nosotros. Hemos ido a la discoteca para buscar discos de memoria y olvido. Nos dieron el tango Recuerdo, Mire usted. que resultó no ser el que decía ser. En serio, trajimos aquí el disco y había otra cosa dentro. De manera ¿Qué había? ¿Qué había? Una milanesa de soja. Había otra clase, de discos cantados, canciones cantadas, recuerdo, generalmente se oye sin letra. Y entonces volvimos ya de apuro a la discoteca, le explicamos de nuevo este asunto del olvido. Ya se había olvidado el discotecario. Sí, y nos dijo el hombre que después de todo él consideraba que el olvido era preferible al recuerdo, especialmente con las penas de amor. Y penas de amor se llama justamente esta canción que vamos a escuchar, esta conocidísima melodía que ha compuesto Fritz Kreisler. Y por Kreisler justamente la escucharemos ahora. Adelante.